El poder pertenece al pueblo y no al papado. Marsilio de Padua nació alrededor de 1270 en la ciudad italiana de Padua. Fue un filósofo, político, teólogo y médico, hijo de una familia acomodada. Marsilio estudió en la Universidad de Padua, una de las más prestigiosas de su época, donde se especializó en medicina, derecho y filosofía. También pasó un tiempo en París, donde se empapó con el pensamiento escolástico y corrientes filosóficas de la época. Durante su vida en Italia se encontraba sumida en tensiones políticas del poder secular y la Iglesia Católica, especialmente en la cuestión del control papal sobre el Estado de Europa. La tensión era motivo para que Marsilio criticar al Papa, dado que abordar esta independencia de los poderes laicos, de estos poderes seculares, era importante, y escribió el Defensor Pacis, como otros filósofos también lo hicieron. Marsilio trabajó como rector de la Universidad de París y mantuvo vínculos con diversas figuras políticas importantes. En sus últimos años, debido a sus polémicas ideas, se exilió en la corte de Luis IV en Baviera, y quien le ofreció protección contra los posibles represalias del Papa. Marsilio falleció en Múnich en 1342, dejando un legado significativo en la política y la filosofía y en el pensamiento posterior. Marsilio de Padua fue un pionero en la teoría política medieval, con ideas radicales para su tiempo, porque nos sale esta soberanía popular. Para Marsilio, la autoridad política debería emanar del pueblo y no de instituciones religiosas. Esta idea de que el gobierno debe representar a los ciudadanos anticipó las teorías modernas de lo que hoy conocemos como democracia. También habló de la separación de la Iglesia y el Estado. Marsilio defendía que la Iglesia debía limitarse a cuestiones espirituales y no inferir en asuntos cívicos o políticos. Afirmaba que el Papa no tenía autoridad sobre los gobernantes seculares, lo cual era una postura radical frente al Papa en ese contexto temporal. También habla de la legitimidad del poder civil. Argumentaba que los líderes civiles debían ser los únicos responsables de imponer leyes y gobernar, y que las leyes solo serían validadas si provenían del consentimiento de la comunidad. También habla del pacifismo y el orden social. Creía en la intervención del papado en la política y que esta era una fuente de conflictos. Él proponía que la paz solo podía ser alcanzada si la Iglesia dejaba de inferir en los asuntos del gobierno secular, estos asuntos de reyes, de gobernantes, que en este caso eran monarcas, muchos de ellos en la Europa medieval. Hablamos de 1324-22, y en este contexto significativo, en 1324 escribió Defensor Pacis, o como se traduce, el defensor de la paz. En esta obra está dividida en tres partes. La primera, donde Marsilio expone la teoría política basada en la soberanía del pueblo y argumentaba que la ley debe ser una expresión de la voluntad general. En la segunda ofrece una crítica feroz a la Iglesia Católica, especialmente al papado, describiéndola como una fuente de discordia y violencia en Europa. Y en la tercera parte desarrolla una propuesta para que el poder eclesiástico esté subordinado al poder civil, y esto es muy importante y muy clave, pero no se pudo llevar a cabo más que separar el poder papal del poder secular. En esta obra Marsilio defiende la autoridad política, y esta debe residir en la comunidad y en los ciudadanos, y que el Papa no tiene derecho a imponer su autoridad en estos asuntos seculares. El argumento central de Defensor Pacis es que la Iglesia debe limitarse a asuntos espirituales y no ejercer control sobre la política. El otro libro que escribió en 1340, ya pasaron más de 10 años, 12 años, es Defensor Minor, el Defensor Menor, donde expone la idea que presenta en el Defensor de la Paz, pero respondiendo a las críticas de sus opositores o sus fervientes contemporáneos que no estaban de acuerdo con él, que la mayormente eran escolásticos y estaban divididos entre la fe revelada y la razón, y los que decían que podemos alcanzar el conocimiento con este conocimiento de Dios, y por ese conocimiento de Dios nosotros van a saber gobernar. Tenemos que gobernar porque tenemos este conocimiento iluminador, por así decirlo. Y esto ya viene Platón, ¿no? Porque Platón nos habla del mundo de las ideas, el mundo del bien, del perfecto, de las cosas perfectas, inmutables, que no cambian y son absolutas, y que al conocer eso nosotros venimos a este mundo que es imitación de esas cosas perfectas, y ya las sabemos explicar, conocer y vivir de acuerdo al bien que hemos conocido. Entonces pasa lo mismo en este tipo de filosofías, en este periodo escolástico, donde se ha tratado de unir el pensamiento cristiano con la escolástica, y la unión de los árabes con Aristóteles, porque ellos eran los primeros que interpretaron, leyeron y escribieron sobre Aristóteles, y después vino Occidente y se popularizó, y entonces el cristianismo trató de entrar a la corriente de esta, y hay una discusión muy fuerte entre la razón y la fe. Acá en Defensor Menor trata de explicar a estos opositores de su pensamiento. Aquí refuerza su posición sobre la supremacía del poder civil y argumenta que las decisiones importantes, tanto religiosas como políticas, deben ser tomadas por el consenso de
la comunidad, aunque menos profundo que el primer libro, El Defensor de la Paz. Este libro es una reafirmación de su pensamiento radical sobre la relación entre iglesia y Estado, y es uno de los primeros también en hablar sobre esta separación. Pero Marsilio de Padua es como el más estricto, el más riguroso en hablar de esto. La relevancia hoy día de Marsilio de Padua es sorprendentemente contemporánea, dado que nos habla del inicio de la democracia moderna. Marsilio fue uno de los primeros en teorizar el poder político como residencia del poder del pueblo. La libertad, el poder reside en el pueblo. Esta es una idea que se encuentra en el corazón de las democracias modernas, y su obra puede verse como el precursor de los contratos sociales, los contractualistas que aparecen en Locke, Rousseau, Hobbes. Estos contractualistas se inspiraron, tuvieron que leer a Marsilio de Padua para suponer el contrato hipotético de los hombres frente al Estado, para la creación del Estado. Entonces, defendidos por pensadores como Rousseau, que ya se crea con él ya esta tercera fuerza, porque antes era el poder para hablar como nosotros hablamos en estos contextos: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Entonces estas tres fuerzas tienen que unirse para el bienestar, para el bien común, pero con Rousseau ya se crea esta tercera fuerza, ¿no? Que serían en contextos analíticamente contrapuestos el poder judicial, que es el desequilibrador si hay un empate entre las dos primeras fuerzas. Y también ya nos hablan ellos de la propiedad moderna, de la propiedad privada, esta propiedad privada que tiene que ser ya no con el pensamiento antiguo, ¿no? De la propiedad del cuerpo, que antes era la propiedad del alma, y que estas almas eran propiedad de Dios como creación de todo, y esta cambia a ser una propiedad material, terrenal, los bienes terrenales, lo que es propio de uno. Y es curioso, ¿no? Porque antes a la esclavitud se la veía como el 100% de propiedad de una persona. Yo soy 100% propietario de esa persona, y ellos pagaban 100% de impuestos con su trabajo porque eran esclavos básicamente, y esa analogía tenemos que llevarla a la propiedad moderna, como ya se trata de visualizar y abrir conciencia de esto. Para nosotros es hablar de algo que parece normal, ¿no? Parece ya obvio, pero en ese tiempo tenemos que entender que estar en esa posición y que no se haya ampliado el conocimiento después de 500.000 años es algo muy asombroso, y es lo que siempre se recalca en filosofía. Lo que siempre voy a recalcar es que la filosofía sirve para abrir el conocimiento, que en su expansión nos lleva a mejorar como individuos y como sociedad. Y esto es muy curioso también, porque el término de democracia ya se da con estos contractualistas, pero antes no existía este término, no había una concepción de que era democracia, y esto es algo muy muy interesante. Es como si desbloqueáramos cada nivel de conocimiento hacia un futuro, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos y visionamos un futuro último, posterior, como tal vez lo hizo Platón, llegaríamos a un conocimiento tan vasto que ya no habría necesidad de teorizar, ¿no? Sería pragmático, y que filósofos como Heidegger, como Levinas, como Habermas ya tratan de aplicarlo en el contexto semántico, pragmático y el estudio del ser en cuanto a ser, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora vamos a hablar de Padua. También él habló de la secularización del Estado. La separación de la Iglesia y del Estado es un principio básico en muchas democracias actuales. La lucha de Marsilio contra el control de la Iglesia en los asuntos políticos anticipó debates modernos sobre la neutralidad del Estado frente a las religiones y al laicismo. También tenemos que hablar de los derechos civiles y el Estado de Derecho. Al defender que la ley debe basarse en el consentimiento de los gobernados, Marsilio sentó las bases para conceptos fundamentales en las constituciones modernas, donde los derechos y las libertades civiles están protegidos por leyes acordadas democráticamente. También criticó el poder excesivo de las instituciones religiosas, ¿no? Y también se critica hoy en día este tipo de moral, que no digo que sea mala, pero es un tipo de exigencia religiosa estricta y que conlleva esa estricticidad a una vida buena, y no negamos eso, pero en ese tiempo tenemos que entender que había la Santa Inquisición, ¿no? Habían leyes, era muy estricto, más que ahora. Incluso estamos al 10% de lo que era hace 1324. Habían los templarios que van a las guerras, matan en nombre de Dios, y hay todo este tipo de conflictos entre culturas. Y también podemos ver que estas tensiones entre el poder religioso y el secular siguen siendo hoy en día relevantes en distintos contextos, donde las ideas de Marsilio han proporcionado la base teórica para quienes argumentan a favor de la independencia del Estado frente a las instituciones religiosas. Marsilio de Padua fue un visionario que a través de sus escritos
contextos desafió la estructura del poder de su época, contribuyó a sentar las bases de algunas de las ideas políticas más fundamentales que todavía modelan las sociedades contemporáneas. Tenemos que entender que, imagínese a Marsilio de Padua como un influencer muy famoso y que él vive, por ejemplo, en países que tienen este tipo de tiranía, ¿no? Este tipo de gobernanza muy estricta, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte o China, que son países comunistas que no puedes hablar en contra del gobierno, y entonces llega este influencer que nace y es muy conocido y habla en contra de ese gobierno. Y básicamente este conflicto que se da en ese tiempo es muy profundo, tanto como lo sería hoy actualmente si pasaría eso en un país, ¿no? Habría un tipo de revolución que hace que en estos contextos sea muy interesante. Bueno, gracias por escuchar y nos vemos en el filósofo número 302.